Primero, gana más que yo. Segundo, tiene un físico absolutamente envidiable. Tercero, canta esta canción que es uno de los himnos del siglo XX, en mi modesto entender. Creo que es una de las canciones del siglo XX. Creo que es una de las banderas de la libertad, por lo menos, iba a decir solo para Occidente, para todo el mundo en el siglo XX. Estamos escuchando la grabación en directo, si no me equivoco, señor Giacomo Casas. ¿Usted estuvo ahí? El señor Tamariz estuvo ahí. Nuestro productor estuvo ahí. Entonces, déjanos ser, pues, Tamariz, una buena vez. Let it be. Let it be, señoras y señores. Preámbulo para presentar al doctor Roberto Lerner, Ricardo. Sí, José María, ya está con nosotros Roberto Lerner. A propósito de lo que tú habías comentado, lo habías anunciado antes de la pausa, unos minutos antes, el tema de la sobreprotección de los niños, que conforme avanzan los años va acompañada de otros fenómenos que nos va a comentar ahora Roberto Lerner, psicólogo, que está nuevamente con nosotros. Bienvenido nuevamente, Roberto. Un placer estar además con ustedes tres. Nos conocemos hace bastante tiempo y con respecto, Chema, de Let It Be, amén. Let It Be, sí, amén. Tiene un polo de los Beatles, Roberto Lerner. Pero además el polo de los Beatles que ha traído Roberto es de los Beatles antiquísimos. Claro, de los más jóvenes. Esto es de cuando comenzaron. No estaba Ringo Starr ahí. En la cueva. Ahí creo que no estaba Ringo Starr todavía. Me parece que no. No, ahí sí no lo sé. Sí, este polo no lo sé. Este polo me lo regaló un niño que se llama Chuspito. Entonces lo tengo acá siempre. Chuspito. ¿Qué dice ahí abajo de England? Abajo es la época en que se presentó Liverpool. Agosto 3, en Liverpool, 1963. Yo no había nacido todavía. ¿Tú dónde estás, Roberto? ¿Dónde estabas tú en agosto del 63? En el colegio. Estabas en el Estaba en el colegio en primero de media. En primero de media. ¿Estabas chequeado, hiper psicologizado, parametrado? No, etcétera? ¿Y salías a jugar a la calle? Salía a jugar a la calle. Ahora obviamente. ya no se sale a jugar a la calle. No, el concepto de barrio ha desaparecido completamente. Es más, los espacios, tanto mentales como físicos, dentro de los que nos movemos, se han ido reduciendo cada vez más, al mismo tiempo que los espacios virtuales se han convertido casi en infinitos, lo cual genera una contradicción, porque ¿qué ocurre cuando los chicos salen realmente y se mueven en los espacios físicos? En el mundo real. En el mundo real, un dato dramático. En Inglaterra, por ejemplo, ha aumentado en los últimos años el número de niños entre 7 y 10 años que mueren atropellados. ¿Okay? ¿Es porque la gente no respeta las reglas del tránsito? No, sí las respeta. ¿Es porque los carros van más rápido? No. Es porque los niños no aprenden a cruzar la calle. Y cruzar la calle es una experiencia importante porque uno tiene que combinar el conocimiento de su cuerpo, el evaluar la distancia, digamos, a la que viene un carro, puedo, no puedo. Y eso ¿cuándo, solamente dónde? Se consigue con la práctica. Y se consigue con la práctica, y por cierto, no se trata de que comencemos, digamos, con un niño de 2 años en la Javier Prado al mediodía. Pero uno tiene que ir comenzando. Y el hecho es que cada vez más, yo casi puedo decir que estamos criando a una generación en cautiverio, protegida de la comida, de sabores, de influencias, al mismo tiempo que promovemos que sean asertivos, emprendedores, agresivos y asertivos en el mundo de lo académico y en el mundo futuro de los negocios. Esas dos cosas, esas dos fuerzas, por un lado el miedo a todas las epidemias, drogas, comida chatarra, cosas que, digo, tienen peligros reales, yo no estoy diciendo que no, pero el mensaje es todo cuidado, alto, aquí no se puede entrar, y al mismo tiempo conquista el mundo. Es una contradicción que va a terminar pasándonos factura. ¿Qué ocurre en mi cerebro cuando recibo esos dos mensajes, esos dos impactos? Una gran confusión y finalmente a la postre un sentimiento de impotencia. Últimamente los colegios están haciendo una presión insensata. Los chicos, los adolescentes sobre todo, cuando llega octubre y tienen que enfrentar entre la la prom y además esta digamos, interminable seguidilla de exámenes y de debates y de cosas, se descuidan en todo lo demás. Y eso genera muchas veces conductas de riesgo. Has mencionado octubre es un mes crítico,
Lo es. ¿Porque es el principio del fin del año escolar? Porque es el principio del fin del año escolar. En realidad, lo sabemos los profesionales de las ciencias de la salud mental, hacia la mitad del año aumentan las crisis y a fin de año también. Fin de año es pues una fecha complicada, ¿no? Uno hace balances, se promete cosas para el año siguiente, se encuentra con que alrededor de la mesa en Navidad no están todos los que estuvieron el año pasado, hay separaciones de todo tipo, hay pérdidas. Y las personas se enfrentan a un futuro en el cual, digamos, hay mucha complejidad. A los niños se les viene encima la vida, a los adolescentes, tercero, cuarto, quinto de media, son años bastante complicados en ese sentido. Una época en el Japón hubo una crisis de suicidios, de intentos de suicidio de los chicos escolares. Correcto. Estamos hablando de los años 60, 70, o un poquito hasta después, por el concepto del honor. El concepto del honor es una cosa tan traumática porque, claro, si tú tienes sobre tus hombros la responsabilidad no ya de toda tu familia, de todo tu clan y de toda tu historia, etcétera, y fracasas en un examen, Dios mío, es aterrador, ¿no? ¿Estamos cerca de eso? No, yo no lo creo por una razón que es más cultural, ¿no es cierto? El Oriente, en Japón, el concepto del honor es mucho más fuerte. En nuestra sociedad es más la vergüenza, pero sobre todo la culpa. Entonces, en Japón es perfectamente posible resolver el conflicto desapareciendo del mundo. Creo que eso, aunque hay un número de chicos que hacen gestos suicidas y se autoagreden, eso lo vemos en la práctica clínica casi todo el tiempo. ¿Tú ves eso en tu práctica? Sí, como te digo, claro. A fin de año yo entro en modo de emergencia porque aumentan mucho esas situaciones, ¿no? De chicos que se sienten muy desesperanzados, y la pregunta es ¿qué podemos hacer los padres en ese contexto, ¿no? ¿Y qué podemos hacer los padres en ese contexto? A ver, yo creo que los padres debemos primero no ser tan solemnes y no, sobre todo, no creer que podemos manipular las cosas para obtener un resultado de aquí a 15 años. La gente está pensando en cuando su hijo va a llegar y estar frente a quien lo va a seleccionar en una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Desde que tiene 8 o 9 años, le dice, mira, en algún momento te vas a enfrentar con la realidad. Y ya queremos que se preparen. Así es, y comenzamos, ¿sabes qué pasa? Y esto es un concepto interesante que espero poder desarrollar cuando con León Trachtenberg hagamos esta presentación el martes en la noche. El reto de la crianza. El reto de la crianza, pero hay un punto que es bien importante. El desempeño de las personas es un todo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es dividirlo en sectores, en áreas. Psicomotricidad, verbal, numérico, relaciones interpersonales. Y en cada una de esas áreas los medimos. Y si están más, digamos, acá de un óptimo, terapia. ¿No es cierto? Sí, claro. Pero de eso no se trata, es el balance. Porque ahora todos los niños en un salón, digamos, de 30 niños, 15, 14 tienen que ir a terapia. ¿Por qué? Porque nuevamente se ha extendido esta cultura del perfeccionismo que no ve a la persona en su conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tiene que ir haciendo? Entre comillas, porque no tendrían que ir a terapia. No tendrían que ir. Lo que se está privilegiando son las carencias y las debilidades, y nos estamos olvidando las fortalezas. Si a mí me hubieran medido por mi desempeño digamos de coordinación, mira cómo está este papel, yo ya lo tiré 15 veces, motora, acá se me cayó porque empujé la motora fina, no la tiene muy fina, ya se me volvió a caer. Vuelve a botar los audífonos. Solo un segundo, si me hubieran a mí evaluado en función de eso, me hubieran mandado a terapia, no hubieran reforzado aquello en lo que soy mejor de repente, digamos, las palabras. Hubieran mandado al señor este que ganó los 100 metros planos, el jamaiquino, Usain Bolt, lo hubieran mandado a terapia porque no podía correr distancias largas. Claro. Hubiera ganado la medalla de oro. Seguro. Vamos a ir a una pausa, Roberto, con tu venia, a regresar con las preguntas de Fernando Carballo. Volvemos de inmediato. Cada invitado tiene una historia que contarte. Mucho cuidado, no hay que extralimitarse. Es difícil decírselo a la gente.
se meten un par de tragos, se ponen eufóricos Y gastan. Sálvese quien pueda. Divertidas, me lo imagino este pata como mi jefe y tiemblo. Pero todas muy interesantes. Hombres y mujeres en este país somos machistas y juzgamos a las mujeres a través de su sexualidad. De lunes a viernes a las 11 de la noche. José María Salcedo, Chema a las 11. En RPP TV, señal de futuro. Cuando comienza el debate, los micrófonos se calientan, las opiniones aguardan, hasta que chocan y no paran de sonar. Es ahí cuando Radio Capital suena mejor que nunca. Enciende el debate. Esto es Radio Capital. Tu opinión importa. Ser parte de un gran equipo informativo nos permite llevar las noticias que ocurren en todo el país y así integrar a todos los peruanos. Eso nos compromete. Patricia del Río, la experiencia hace noticia. RPP Televisión, señal de futuro. Señor Tamariz, ¿le ha pasado usted bien? Algunos trabajamos, de paso. Nuestro productor Antonio también, pero ahí el productor ha ido, no a descansar, ha ido a trabajar, porque ha ido a grabar todo esto. Para traerlo y bueno, el trabajo debe ser algo agradable. Para recibirlo al doctor Lerner, porque sabíamos que iba a venir, todo está preproducido. Sabíamos que ibas a venir con un polvo de The Beatles, Liverpool, 1962. Bueno, ahí estamos con Hey Jude, otro clásico. Yo lo estuve a la banda peruana Jaguar el día viernes en la noche, que toca todas las canciones de los Beatles con charango, zampoña, Ken, etcétera. Gran éxito en su momento. Claro. Gran éxito en su momento. Bueno, Fernando, por favor. Bueno, primero para decir que tengo una proclividad a creerle todo al doctor Roberto Lerner, porque es el único terapeuta que yo conozco que preconiza que no se haga terapia. Eso ya me parece que atenta contra las leyes del mercado y da una buena inspiración sobre su orientación profesional. Pero yo quería preguntarle esto. Estamos de acuerdo todos en que hay una tendencia a la sobreprotección de los niños y que eso es negativo. Pero la sobreprotección viene en parte de lo que es el entorno social tal como se refleja en los medios. Sabemos que el tema principal es la delincuencia y los riesgos del transporte público. A eso destinamos buena parte de nuestro tiempo cuando vemos desdichadamente los medios de televisión en particular. Pero, por ejemplo, temas menos macros como este transporte y la delincuencia, el bullying. La palabra es nueva, pero la práctica es vieja. Hace 40 años, cuando yo estaba en el colegio, si alguien tenía un color de piel minoritario, era objeto de una mofa y se consideraba como establecido. Delicadezas era asociada con la homosexualidad y eso denigrado. Particularidades religiosas como judíos, el antisemitismo era una cosa evidente. Entonces, hemos progresado en el rechazo de ciertas formas de violencia social y ahora la gente se rebela contra lo que antes les parecía natural. Despreciar al judío, despreciar a las minorías sexuales y despreciar a algunos grupos étnicos. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado? El bullying, por ejemplo, para tomar ese caso específico. ¿Qué ha cambiado respecto del fenómeno que hay tras el bullying? A ver, muchas gracias por tus conceptos. Obviamente, primero que el término bullying tiene más tiempo del que las personas creen. Lo que pasa es que adquirió una masa crítica después de Columbine. Los norteamericanos se obsesionaron, estos dos chicos habían sido víctimas de bullying, entonces ahora todo el mundo es o bully o bulliado, ¿no es cierto? Es una tendencia a exagerar las cosas, un péndulo. Como tú dices, siempre hubo el punto de una clase, siempre se fastidió, siempre. Lo que hay hoy día es, primero, ejemplos sociales. Quiero decir, la política es
casi un acto de bullying permanente. Las figuras públicas son sometidas a bullying o hacen bullying, y durante unos años importantes los medios de comunicación hicieron bullying a través de la prensa chicha de manera sistemática, destruyendo honras. Entonces los chicos tienen modelos, y además están las cuestiones de las redes sociales. Antes tú veías al jardín de tu vecino de la derecha y el de la izquierda, el del frente. Todos sabemos que los jardines de los vecinos son más verdes que el de uno. Hoy día ves a través de las redes sociales 1 millón de jardines al mismo tiempo, donde todo el mundo está sonriendo con la Torre Eiffel detrás, ¿no es cierto?, en una vida hermosa, en el mejor trabajo, en la mejor familia, y hay un incremento de la comparación que genera, pasa la factura a nuestro cerebro. Entonces los chicos saben usar todas estas metodologías y ciertamente molestan. Ahora, ¿es verdad que el 40% de los chicos son bulleados? No, yo pongo esa cifra, los estudios más serios los ponen en 10%. Yo lo que quiero, lo que considero es parte de mi trabajo, es poner las cosas en un contexto. No pensar que todos vivimos en medio de epidemias. Claro que hay peligros. Tú has mencionado lo del tráfico, y a mí me parece que no es un problema macro. Mira, yo hice un experimento. Me llevé a un grupo de adolescentes de clase media alta y recorrimos Lima en una combinación de mototaxi, micro y taxi, ¿ok? Y luego, a la semana siguiente, hicimos el mismo recorrido en el metropolitano, en el tren, y luego conversamos sobre la experiencia. Es notable cómo ellos se dan cuenta que hay ciertas experiencias que generan mucha agresividad, desorden. Cuando tú tienes que hacer cola, cuando todos hacen cola, cuando el lugar es relativamente limpio, la gente se porta mejor y ellos tuvieron una experiencia distinta. Ok, ¿cuántos padres llevamos a nuestros hijos a hacer experiencias, a recorrer los lugares de Lima? Eso sirve mucho más para proteger a un chico que estarle diciendo todo lo malo que le puede pasar 24 horas al día. Claro que pueden pasar cosas malas, pero lo que tenemos que hacer es razonablemente decirle a los chicos: mira, hay estos escenarios, hay estos escenarios, hay estos escenarios, y esto es lo que tú puedes hacer para eventualmente reconocer cuando hay un peligro. Esto es lo que puedes hacer, esto es lo que nunca debes hacer. Eso es esa es la verdadera protección. Te cuento algo que me contó un amigo hace muchos años, Dice un día: voy a sacar a mis hijos al campo. Los subí al automóvil, comenzaron a caminar y comenzaron a ver vacas, y el chico le dijo: papá, le dijo, igualito a la televisión. Sí, por cierto. Claro, lo que pasa es que proteger a los niños, yo creo que proteger a los jóvenes es acompañarlos a explorar el mundo. Transmitirles el mensaje de que el mundo no solo es una realidad que vale la pena explorar intelectualmente, académicamente, que no solamente es descubrir números, palabras y conocimientos, es hacer algo con esas cosas en el mundo real. Y eso es lo que le da fuerza a los chicos. La otra es los con otros nombres y otras cosas. Pero me parece que antes había más mechaderas. No voy al colegio hace tiempo. Antes se agarras a golpes, ¿no? Sí, había era parte del crecimiento, digamos. En el ómnibus que me llevaba a mí del colegio a la casa, yo estudiaba en el centro de Lima, en un colegio religioso de jesuitas. Estoy hablando de inicio de los años 60. Había 2 muchachos que se detestaban de una manera increíble. Se detestaban más porque no se conocía el motivo del odio, ¿no? Ese era el odio profundo, es aquel que no conoces el verdadero motivo. Entonces eran miradas, y un día un profesor agarró y les puso guantes de box a los 2. Entonces organizó el odio, lo organizó de manera correcta, digamos, con reglas aceptables, sociales. Reglas sociales, etcétera. Primer round, segundo round, sepárense, no sé qué, y la cosa comenzó a mejorar. Pero, por cierto, me parece que el profesor, un tipo inteligente, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. Una vez a mí me llamaron de un nido y me dijeron: los chicos están, no se los puede controlar. Se tiran los bloques lógicos a la cabeza en guerras entre ellos. Entonces, hemos tratado esto, hemos tratado eso. Yo le dije: oigan, ¿y por qué no organizan un concurso de 2 grupos que hagan tiro al blanco a un muñeco con los bloques lógicos? Me dijeron: pero van a estar... Bueno, le digo, sí, pues,
Está bien, pero organizas la agresividad, la canalizas, ¿no? De una manera inteligente. No se trata de decir ahora no. ¿Qué queremos? Que sean agresivos, pero al mismo tiempo que sean empáticos, ¿no es cierto? Que sean asertivos y al mismo tiempo que sean súper considerados. No, el choque, el conflicto es parte de la vida y nuevamente, eso es lo que yo considero más allá del trabajo profesional porque hay situaciones que sí requieren una intervención profesional, pero no por cualquier cosa, no en todo momento. Los padres debemos aprender a distinguir cuando estamos frente a un síntoma, cuando estamos frente a un problema que es inevitable porque está ligado al desarrollo que contiene turbulencias. Afuera una señora me decía, tengo un hijo de 15 años. Bueno, a los 15 años es como cuando el piloto dice, señores pasajeros, abróchense los cinturones porque el avión se va a mover. Pero ya no es a los 15. No. Ahora la adolescencia que antes tú esperabas, digamos, prepárense, le decían los padres, ¿no? Para la adolescencia, que es una etapa complicada, que vienen cambios y que definitivamente esos cambios implican cierta confusión, ciertas conductas que los padres a veces no entienden, a partir de los 14, 15. No, pero era a partir de los 12, 13. Bueno, hemos empoderado a los chicos. No hay día que yo no llegue al salón de clase y haya un chico que me diga, Roberto, lo que dijiste en la clase pasada no es cierto. Claro. Los chicos están empoderados. Ha habido un cambio en el balance de fuerzas en todos los niveles: gobernantes, gobernados, médicos, pacientes, profesores, alumnos, padres, chicos. Uno tiene que aprender y entender que ya no tenemos nosotros el caño de la información. Hoy en día los chicos y también los enfermos tienen más información de la que tenían antes. Absolutamente. Bueno, el día martes 29 de abril, es correcto, a las 8 p.m. en el Centro de Convenciones, Daniel Alcides Carrión, este es el muy moderno auditorio del Colegio Médico. Espectacular. Es muy bueno, ¿no? Estaba el otro día yo ahí. Espectacular. Es en la avenida 28 de julio 776 en Miraflores. Roberto Lerner y León Tratimer van a analizar el reto de la crianza en estos tiempos. Lo que ustedes han escuchado de alguna manera es un aperitivo o un adelanto de lo que se va a discutir en esa oportunidad. Hay entradas de venta en tiendas Ripley, que se va a vender, me parece, hasta un día antes. En Punto Ticket. En Punto Ticket, efectivamente. Y la idea, Chema, si me permites, es una suerte de ping-pong que ofrezca perspectivas distintas. León ha sido y es nuevamente director de colegio. Y yo trato con individuos, grupos, situaciones de crisis. Es un ping-pong que permita a los padres poner en un contexto lo que significa la crianza en esta época y que puedan salir un poco más tranquilos. Creo que los profesionales estamos exagerando en angustiar a los padres. De todo tienen la culpa, no, hay cosas que uno tiene que aprender a distinguir. Sí, hay veces en que sí es importante intervenir, pero lo que quisiera es que la gente comience a tocar un poco más de oído, no seguir partituras. Las partituras conducen casi indefectiblemente a la frustración. Lo mejor que podemos ser es padres suficientemente buenos. Hablando de notas, como padres, la nota máxima es 14. La nota máxima es 14. Gracias, Roberto. Muy amable. Un placer estar con ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vámonos a unos mensajes. Vamos a regresar. Tenemos ya aquí al doctor Adolfo Ciudad, que representa a los principales gremios de trabajadores estatales, para discutir la ley del servicio público, que algunos ven como una panacea. Nos dicen que es muy buena, pero para el otro, para mí no, a mí me excluye. Pero a mí que no se me aplique. Yo no quiero que me apliquen y yo me puedo salir de la ley. Ahora son leyes muy raras estas, ¿no? Tú te puedes exonerar del cumplimiento de la ley. Bueno, esto y más después de la pausa que viene a continuación.